Mi nombre es Adriana Valencia y en este día estoy acá para contarles la historia de mi amada hija, Stephanie Carolina Valencia. Pues un embarazo tranquilo. eh, Sentí desde ese momento ese vínculo entre las dos. eh, ya empezó a moverse rápido, temprano en mi barriguita y, y ya supe que era una niña y pues fue, en ese momento todo fue pues muy agradable, muy feliz. Y desde el momento en que mi hija llegó al mundo, sentí ese vínculo de las dos, eso tan hermoso que se siente cuando la tuve entre mis brazos, con todo ese cabello, porque era supremamente peludita, tenía mucho cabello y de una vez me abrió los ojitos y fue ese amor a primera vista que tuvimos las dos. Adriana, ¿cómo era Stephanie de niña? Desde pequeñita fue como temperamental, desde muy chiqui, siempre tenía su genio, pero siempre las dos ahí, siempre fuimos, desde muy pequeñita ya fue una niña muy especial, muy linda conmigo y, y bueno, ya empezó todo en nuestra vida, en el proceso de su colegio, de su entrada al jardín, ya después que salió del jardín ya entró a primero de primaria y Stephanie fue una niña desde pequeña, fue una niña muy buena estudiante, no perdió nunca años. Ya de un tiempo pues Stephanie ya después de más o menos de los 16 años ya pues llegó novio a la vida de Stephanie, pero pues siempre las dos tuvimos una muy bonita relación y fuimos muy buenas amigas, entonces ella siempre me contaba sus cosas, siempre estuvimos las dos muy unidas y pues bueno, ya le acepté que llegara su novio a su vida y fue pues, Pero la vida de Stephanie se vio comprometida por algunos problemas de salud. como a los 4 añitos más o menos, ella se dio un golpe y convulsionó y estuvo muy delicada cuando se cayó y bueno, ya pasó el tiempo y empezó a convulsionar. Convulsionaba unos días sí, otros no. Fue difícil porque pues me tocó llevarla a todos los especialistas pues que se pudieron y le diagnosticaron epilepsia. Entonces ya empezó con el medicamento, con todo pues, el proceso de un niño epiléptico, porque nos decían que tenía una fisura en la parte izquierda del cerebro, algo muy mínimo, y eso le producía pues unas convulsiones. Ya después empecé con todo su tratamiento y más o menos como a los 11 años, Stephanie nunca más volvió a convulsionar y se le quitó. Ya su vida fue normal. Y un día la devolvieron del colegio porque le dio un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces ella llegó a la casa y yo pensé que había sido problema del dolor de cabeza porque ella usaba gafas y yo le había cambiado las gafas hacía como 8 días y yo pensé que era el cambio de gafas que le había hecho daño y pues ella se acostó, durmió toda la tarde y ya el otro día se levantó normal a su colegio y bueno, ya pasaron como 15 días de eso y exactamente a los 15 días, una mañana, más o menos como a las 8 de la mañana, ella le dio un dolor de cabeza. Yo estaba en mi habitación, en el cuarto del segundo piso, y el novio de Stephanie dice, eso fue un fin de semana, él se había quedado en la casa con nosotros. Entonces él subió rápido y me dijo que a Stephanie le había dado mareo de un dolor de cabeza. Cuando yo bajé, ella ya estaba acostada en la cama. Y le pregunté qué pasaba y ella pues me hablaba así como que no podía, casi no le salían las palabras, pero me decía que le dolía la cabeza y tenía sangre.
Yo me asusté y le pregunté, lo que pasa fue que a ella le dio mareo y cuando le dio el mareo se fue hacia adelante y con una puerta del closet se rompió el labio y tenía sangre. Pero pues yo no la vi bien, me preocupé muchísimo y nos fuimos para el médico. Ya cuando llegamos al médico, a la clínica, eh, ya la estaban examinando y mientras que hacían un papeleo dentro de la clínica, ella se sentó al lado mío. Entonces yo le estaba preguntando qué más sentía, que cómo le había pasado, y cuando ella me está contando, en ese momento que me está diciendo, ella se fue hacia adelante y se desmayó. Entonces ya vinieron todos los enfermeros, vinieron los médicos y pues peor me quedé yo de asustada porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. De un momento a otro que Stephanie, de la noche anterior que estuvimos bien, al otro día ya en un momentico verla así, pues para mí siempre fue me quedé muy preocupada en ese momento. Ya, pues ya salió el médico y me dijo que a ella tocaba hacerle una resonancia. Se le hizo la resonancia y ya el médico me dijo que lo más posible era que Stephanie tenía un tumor cerebral, que tocaba inducirle un coma para tenerle quieto el cerebro, porque si ella volvía a darle otra convulsión, pues iba a ser más difícil para todo su proceso. En ese momento yo quedé en shock porque yo no podía creer que eso estuviera pasando para mí, hablarme de un tumor cerebral, eso fue terrible. Bueno, ya le indujeron el coma, la tuvieron quieta, le pusieron unas cintas en los ojitos, como con vaselina, y la niña quedó ahí por 8 días. Ya a los 8 días nos remitieron para el hospital de Kennedy. Y bueno, llegamos al hospital remitidos por esos médicos de allá, recomendadas por un neurólogo. Y cuando llegamos al hospital en la ambulancia, el neurólogo nos estaba esperando. Ya llegamos allá, hacerle toda esa cantidad de exámenes que se le hicieron, otra vez todo ese mismo proceso, otra vez resonancia, le hicieron TAC, le hicieron de todo porque el doctor me decía que no era un tumor cerebral, sino que había sido un infarto cerebrovascular a nivel central del cerebro. Es decir, que le dio una trombosis, una ACV. Entonces ahí, bueno, ya la niña, pues estaban preocupados porque sí le había dado el infarto, pero no se sabía por qué. Vendría a ser una enfermedad huérfana porque ya presentaba muchas cosas. Por la edad, Stephanie tenía 19 años, era una niña pues muy joven para esto que le da a una persona pues ya adulta. Entonces, bueno, ya entramos prácticamente nos fuimos a vivir al hospital. Que en 8 días supiéramos realmente qué era lo que tenía pues para empezar el tratamiento, porque un día me decían una cosa, otro día nos decían otra, pero yo siempre ahí las dos, siempre luchando por mi hija, dándole el valor que ella necesitaba con la ayuda de su novio que iba. Entonces era como los dos ahí con ella, y porque pues la niña, ella quedó mal, Stephanie tenía 19 años, pero cuando a ella le dio el infarto, más o menos los primeros días tenía más o menos como 5 años, entonces pedía pañales de Winnie Pooh, cosas de bebé, se me retrasó muchísimo. Entonces era otra vez todo ese proceso de empezar a que ella coordinara todo, a que viera las cosas como son. Ya empezaron pues todo el grupo de trabajo, los terapeutas, el neurocirujano, con todo lo que tiene una niña de 19 años, y de un momento a otro quedar postrada en una cama, con pañales, paralizada, mirando a su novio, pues que era en ese momento el apoyo grande que tenía, pues aparte el mío, pero él fue una ayuda muy grande también para ella, pero también me ponía en el lugar de ella y yo no podía entender el porqué de todo esto. Bueno, empezamos en ese proceso. Ya la doctora, una doctora muy querida que le tocó, me la ayudó muchísimo. Bueno,
Ya la niña empezó a mover primero pues el bracito, la pierna, porque la parálisis fue en el lado izquierdo, entonces toda la parte izquierda de ella quedó mal, la manito, la pierna, la cara quedó torcida, pero no mucho. A medida que fue pasando, entonces se le fue acomodando un poquito. Entonces ya, bueno, llegó el día en que ya empezó a medio caminar. Recuerdo mucho el primer día que la volví a ver a caminar por primera vez. Hubo un momento en que ella volvió a caer en crisis, entró en mucha depresión y a preguntarme el porqué de todo esto, de todo lo que había pasado. Y era muy difícil para mí darle en ese momento una respuesta porque yo también estaba mal, pero tenía que sacar de lo más profundo de mi corazón para poderle dar ánimo a mi hija, porque yo no podía desfallecer, porque si yo desfallecía obviamente ella se iba a venir al piso. Entonces no quiso, no quería comer, no quería hablarle a nadie, no quería nada. Stephanie se tenía que ir para la casa, que ya no la podían tener más porque el proceso que ella tenía depresivo era muy alto y como estaba tan deprimida, ella no iba a salir de ahí. Y que necesitaba que yo le comprara un perro. Pues yo me sorprendí porque pues, me dijo, necesito un perro porque el perro la va a ayudar a ella, la va a animar mucho, la va a sacar de la cama, ella va a caminar, ella todo bueno. Bueno, ya se llegó el día de salir del hospital, ya llevaba la niña casi 4 meses hospitalizada, ya nos fuimos para la casa, tocó acondicionar baño, tocó acondicionar todo pues para ella. Y bueno, ya llegó a la casa y empezamos con nuestro proceso de, pues de que, para que ella pues empezara a caminar lo poco que le había quedado, porque ya me llegó la doctora y me dijo que el día se llegó en que me dijeron que ya lo que humanamente había que hacer por ella ya se había hecho, que Stephanie iba a quedar con una discapacidad de más del 75%, que eso es bastante, y bueno, que ya no había nada más que hacer. Se llegó el día del grado, porque ella soñaba con su grado, ya entonces que el birrete, que la toga, que las fotos para el mosaico. Y, y, y bueno, se llegó el día muy lindo, yo apoyando a mi hija, siempre ahí las dos de compinches, de amigas, siempre le mandé a arreglar su cabello, la maquillé poquito porque Stephanie no era una niña así que le gustara mucho el maquillaje, no. Entonces, bueno, se llegó el día del grado, fue en el club militar, me acuerdo, y ella tenía que entrar en la silla de ruedas en la ceremonia cuando estábamos todos en el auditorio. Entonces la entraban unos compañeros y ella de un momento a otro, porque ella tenía bastón, la entraron en la silla de ruedas y cuando entraron, ella en la puerta se paró con el bastón porque no quería entrar en la silla de ruedas. Y cuando Stephanie entró al auditorio, todo el mundo se paró y le aplaudió. Todo el mundo aplaudía a mi hija porque ella fue una niña muy especial con todo el mundo. Entonces me acuerdo tanto que cuando pasó por el lado mío, ella me tiró el bastón y yo lo cogí en el aire y ella entró caminando. Ya la empezó a ver el cardiólogo, ya le empezaron a hacer todos los exámenes, todo su estudio, hasta que una tarde, un día ya en una cita, ya el doctor me dijo que Stephanie tenía el corazón muy enfermo y que a ella tocaba hacerle un trasplante de corazón. Entonces, en ese momento que el doctor me habló, porque a ella la sacaron para yo hablar con el doctor, él me dijo, Stephanie tiene el corazón muy enfermo. Y si no le quitamos ese corazón que tiene Stephanie, no va a vivir más. Pero en ese momento que él me dijo eso, yo sentí que ella se iba. Yo sentí el frío de la muerte de mi hija en la planta de mis pies. Yo sentí que todo ese frío como que me llegó a la cabeza y yo dije, ella no va a resistir, ella se va a ir. Entonces yo le pregunté al doctor que cuántos años o cuánto le quedaba de vida a ella con ese corazón como estaba. Y él me dijo que más o menos unos 3 años. Le pedí al Señor, le dije, Señor,
si tú no tienes a Stephanie para sanarla y para yo volverla a ver bien, hoy me desprendo de mi hija y te pido que te la lleves y llévatela como está. Porque ella ya me había dicho, yo creo que ella presentía que iba a quedar en coma, entonces un día me dijo, mami, si yo llego a quedar en coma, por favor, no me vayas a dejar conectar a ninguna máquina, no me vayas a dejar nada, ni que me pongan nada, déjame ir. Y yo la volteé a mirar y le dije, ¿tú por qué me dices eso? Dijo, mami, por favor. Ya más o menos como a las 5 de la tarde, estábamos con mi otra hija, con mi hija, estábamos las tres y ellas dos estaban viendo un programa de televisión y yo estaba arriba en la guatilla mirando el computador. Cuando siento es que mi hija, la mayor, me gritó, mami, mami. Cuando yo bajé, en ese momento Stephanie ella estaba rascándole la barriguita al perro y en ese momento le dio un infarto. Y fue tan fuerte que la mano izquierda que no le servía, ella se la puso en el pecho. Entonces cuando yo bajé, yo rápido se la recibí a mi hija. Y la cogí acá en el brazo, tirada en el suelo. Mi hija pues fue a pedirle ayuda al vecino. Entonces yo la miraba y se le cerraron como las vías respiratorias y yo le escuchaba, era un sonido que ella decía, pero durísimo. Y yo veía cómo se le brotaba esto y yo le decía, Señor, yo le imploraba al Señor que no se la llevara. Pero de un momento a otro, no sé mi hija de dónde sacó fuerzas y ella no me habló, solo levantó la cabeza y cruzó la mirada que tuvimos desde el día que nació conmigo. Y en ese momento ella me miró y yo sentí cuando ella se despidió y ya ella quedó ahí, quedó en mi brazo. Y bueno, es algo que como que no les puedo describir, este es un dolor tan extremadamente profundo que no lo puedo describir, porque la pérdida de un hijo, si nosotros se nos mueren nuestros papás, somos huérfanos. Si se muere nuestro esposo, pues quedamos viudas. Pero no existe el nombre para la muerte de un hijo, no lo hay, ni lo habrá nunca. Entonces, bueno, ya nos alistamos. Esa noche, obviamente, pues, ¿quién iba a dormir? El perro la buscó toda la noche por toda la casa. Tras la pérdida de su hija, Adriana cruzó por una etapa emocional muy difícil de aceptar. Busqué ayuda profesional. Y busqué un día, me metí a internet y puse que necesitaba una fundación que ayudara con el duelo y que fuera sin ánimo de lucro. Y vi una parte que decía Centro para Ayuda para Padres que Perdieron Hijos. Y se llama Lazos. Entonces yo llamé allá, hablé con una psicóloga, me dieron una cita y llegué allá. Y bueno, me hicieron una entrevista y pasé la entrevista y gracias a Dios me ayudaron mucho. De esto que mi hija falleció a esta época, ya han pasado 7 años. No les puedo decir que ya del todo. En la fundación nos enseñaron a vivir con este dolor. Nos enseñaron a entender, nos enseñaron a aceptar que Stephanie ya no pertenece, que ya no está en el mundo, en este mundo, pero que ella vive dentro de mi corazón y que a donde yo vaya, ella siempre va a estar. Y nos enseñaron a superar, a vivir, con este dolor, pero superarlo no, porque esto no se supera. Yo me voy a la tumba con esto. Y por momentos sí, ahora puedo hablar de Dios, ahora le pido a Dios y mi fe la he recobrado poco a poco, aunque por momentos como que vuelvo y retrocedo de a pocos. Pero como les digo, pues mi apoyo muy grande han sido mis hijos, el amor por mis hijos y la ilusión de saber que voy a estar con ellos y que voy a mitigar un poco este dolor tan grande. Pero por ejemplo ahorita que viene el Día de la Madre es muy duro ya no estar con ella,
porque ella era muy especial conmigo para todas esas fechas. Las navidades son difíciles y esos vacíos que ella dejó, que solo los va a poder llenar ella y ya no está, son muy duros. Pero la fundación nos ha ayudado mucho, y bueno, siempre guardando la esperanza que un día Dios me permita volver a ver a mi hija. Y bueno, esta es mi historia, que Dios los bendiga y saludos de mi hija Estefanía. Chao.